Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. No, magíster en historia militar, pero por un cariño me dicen doctor. Un saludo a todas y todos. Estamos aquí activos por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta fórmula perfecta, en esta visión que hoy, desde el Estado Social, que no nos hemos despegado porque estamos prácticamente trabajando en Constitución, o esto es una hoja de ruta del que es importante seguir formalizando siempre ante la conciencia quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Siento hoy que está gravitando, y esto ya tiene 26 años, tiene nuestra Constitución. Hoy tenemos un invitado de lujo que es el comandante en reserva activa, Edgar Lugo Pereira. Bienvenido, Edgar. Gracias, Constantín. Fíjate, yo siento que en 26 años lo que ha habido es una escaladas, en el que la Venezuela de hoy constitucionalmente siempre se ha mantenido y se va a mantener. Es volver siempre a nuestra amalgama, nuestra unión nacional. En esta semana, en esta fórmula perfecta, hemos tenido programas especiales que tienen que ver con esos febreros rebeldes, y más tú que eres investigador en lo que es la historia militar, pero la historia militar de amplio espectro. ¿Por qué? Porque tenemos una episteme que es Bolívar, que es por supuesto todo un sinfín de improntas de construcción que han llevado a servir hoy culturalmente una identidad nacional. Porque Bolívar es de todo, igual que hay otros héroes de otras naciones que nosotros respetamos. Esa visión hoy del respeto mutuo. Y lo que está haciendo hoy nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que no es casual hoy, en esa visión holística de seguir propulsando constitucionalmente el Estado Social. 27 de febrero, Caracazo, imaginemos, ¿no? Próximamente, está ahí presente siempre, pero que seas tú mismo, Edgar, tú que vienes con esos estudios permanentes, esa visión epistémica, de cómo nosotros tenemos que seguir enfocando ante todas esas adversidades que ha tenido la Venezuela, una Venezuela heroica, una Venezuela que siempre ha estado presente, lo que son nuestras improntas bolivarianas. Quiero arrancar el programa. Bienvenido. Gracias, Constantín. Gracias, audiencia de este prestigioso programa televisivo de corte histórico, geopolítico, geoestratégico y sobre todo para una amplia visión dentro de un contexto en la evaluación de las dimensiones en las cuales los relatos se están gestando y están generando esas, digamos, controversias positivas para buscar el reacomodo, el reajuste, el reimpulso de situaciones particulares sobrevenidas que en el marco histórico presente, sostenido con el marco histórico del pasado, nos proyecta hacia un marco histórico para el futuro. Es importante entender
y dada la convocatoria del día de hoy para este programa, colocar en su justa dimensión el significado de la fecha 27 de febrero de 1989. Y todo el mundo piensa que fue un estallido social, que vino del momento preciso en la evolución de un paquetazo económico o de diferentes actividades que lesionaron en un momento determinado un tejido económico particular. No, hay que colocar una dimensión histórica de dónde venimos, por qué arrastramos esa cantidad de situaciones que para la fecha 27 de febrero terminaron por manifestarse. América Latina, en la década del año de 1970, finales, comenzando los años 80 del siglo XX, estaba pasando por una transformación sistémica de los modelos económicos impuestos por la geopolítica mundial y sobre todo por el poder hegemónico que estaba en su apogeo máximo. Cuando llega el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, estimula precisamente el crecimiento económico, pero sin evaluar los impactos aguas abajo que iban a generar sobre las poblaciones, en este caso en América Latina y el Caribe. Eso trajo como consecuencia que se disparó un concepto doctrinal denominado el neoliberalismo económico, que hizo que el capitalismo se acrecentara de una manera criminal, que atacara los sistemas ancestrales de la producción económica, sobre todo en América Latina, que se fundamentaba mucho sobre el tema de la explotación de la riqueza de la tierra, en este caso la agricultura, el ejercicio de la agropecuaria, y en algunos países, en este caso particularmente en Venezuela, líder en explotación de minerales estratégicos, en este caso hidrocarburos. Entonces, eso trajo como consecuencia que se fueran presentando escenarios particulares que empezaron a castigar económicamente a la población, a miles y miles, a millones de seres humanos que simplemente tenían que ajustarse a ciertos niveles de exigencia que en este caso el representante de estas acciones criminales que todavía está vigente, que es el Fondo Monetario Internacional, propuso a los gobiernos de turno, que estaban muy bien alineados en ese entonces con esas políticas del neoliberalismo. Vemos el caso de Argentina, por ejemplo, que a lo largo de más de 30 años el neoliberalismo los castigó de una manera absoluta, y no es sino con la llegada de los Kirchner a principios mediados de la primera década del 2021 que empezaron a surgir movimientos progresistas que fueron cambiando el tema de la imposición del Fondo Monetario Internacional para evitar que continuara una agresión económica contra los pueblos que estaban prácticamente indefensos dentro de su accionar. Venezuela no fue la excepción. Venezuela en el año 99 refunda la República con la Constitución Bolivariana de Venezuela y deroga una constitución que fue conocida como la Constitución de 1961, la cual no tenía ningún concepto de protección social o de justicia social, simplemente era la imposición a ultranza de un modelo económico, de un modelo político muy bien patrocinado por los poderes hegemónicos de ese entonces. Eso trajo como consecuencia que se refundara la República en 1999 y tengamos hasta el día de hoy una constitución que protege precisamente los ejercicios para la concreción de la unión cívico-militar policial, que nos ha llevado pues a tener un concuerdo dentro de nuestras acciones políticas, económicas, culturales, entre otras. Fíjate, es importante la visión que tú le estás dando, porque nuestra presidenta Delcy habla claramente del respeto que tiene que haber entre las naciones, las negociaciones que no se pueden parar en el tema económico. Nosotros tenemos que vender petróleo, pero respetándonos. Cada uno, nosotros tenemos nuestra impronta de origen, como es Bolívar, como es hoy una visión geoestratégica que es la Constitución, pero vamos a ver esa historia. Correcto. Vamos a ver esa historia, por ahí tenemos una cápsula de lo que ocurría antes y el por qué hoy
Mira, nosotros tenemos una visión holística que Nicolás lo vio y es claramente, ahí están los teléfonos llamados, mira, ahí están alborotados, ¿no? Y es importante porque no estamos solos, estamos contigo, está con nuestro Dios, nuestra audiencia, ¿no? Pues entonces fíjate, hay un tema hoy que es la complejidad de entendernos porque Nicolás y Delcy han continuado una línea de altura con la Chevron. La Chevron es un socio estratégico para nosotros, 102 años. ¿Ah? Y a nosotros nos interesa es recuperar ahora, es una visión mía, con todo el respeto, asumo la responsabilidad. Nosotros necesitamos recuperar porque Canadá tiene que proveer solo el petróleo allá en la refinería, allá en Texas y todo eso. Nosotros también podemos entrar en ese juego. ¿Pero para qué? Para nosotros invertirlo en lo que se está haciendo, claramente y precisamente con la doctora Delcy, que es los fondos que se crearon especiales para continuar fortaleciendo el Estado social, para fortalecerte a ti y no ver lo que vamos a ver ahorita en ese video. Vamos a verlo, vamos a verlo. La indignación de un pueblo sumido y agobiado por la extrema pobreza fueron el detonante del estallido social conocido como el Caracazo, hecho que arrojó más de 3.000 muertos y miles de heridos debido a las protestas originadas por la implementación del nuevo paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez al asumir su segundo mandato en 1989 y solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. El llamado paquetazo contemplaba las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional como la liberación de las tasas de interés del sistema financiero, la liberación de los precios de productos y servicios de primera necesidad, la privatización de empresas del Estado y la eliminación de subsidios y del control de cambio. Pero fue el aumento del precio de la gasolina lo que impactó inmediatamente el costo del transporte público y se convirtió en el detonante del Caracazo protagonizado por un pueblo cada vez más agobiado por la pobreza y la desesperanza. Las protestas se iniciaron el 27 de febrero en Guarenas, estado Miranda, las cuales se propagaron a Caracas y otras ciudades del país, con saqueos a comercios en busca de alimentos y otros productos, acciones que se prolongaron hasta el siguiente día cuando el gobierno suspendió las garantías constitucionales y decretó el toque de queda, utilizando indebidamente al ejército y a la policía metropolitana para reprimir con fuerza al pueblo desbordado. Según cifras oficiales, fueron 300 muertos y centenares de heridos, pero los números reales hablan de 3.000 asesinatos y la mayoría de los cadáveres fueron arrojados en fosas comunes en el Cementerio General del Sur. Las manifestaciones de rechazo al gobierno continuaron con la crisis económica y la corrupción descarada que condujeron a la destitución, enjuiciamiento y encarcelamiento de Carlos Andrés Pérez. Pero antes, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares bolivarianos encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías se alzó contra el régimen neoliberal. Chávez, ya detenido, se dirigió al país asumiendo la responsabilidad de la fracasada rebelión, pronunciando su histórica frase "por ahora". El 6 de diciembre de 1998, el pueblo esperanzado lo eligió presidente y el 2 de febrero de 1999, cuando asumió el poder, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva Constitución, refrendada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 y que dio inicio a la Quinta República, fundamentada en los ideales del libertador Simón Bolívar. Chávez, durante su mandato, planteó la inclusión como política de Estado para saldar la deuda con ese pueblo, que durante tantos años fue invisibilizado. Creó programas y misiones sociales para atender necesidades prioritarias como salud, educación, vivienda, cultura, deportes y atención a personas de la tercera edad, entre otras. Fíjate, ¿por qué es importante esto? Porque ante toda esa barbarie que ocurrió aquí en Venezuela, tú que me estás viendo, por ahí tenía varios mensajes, porque yo no trabajo para la MODEC, nosotros hacemos programas en función de ir construyendo dentro de la conciencia una visión. Y en estos febreros rebeldes hay que recordar lo que ocurrió, el por qué y por qué apareció nuestra Constitución. Ese por ahora está aquí. Ese por ahora, hoy, con estas escaladas, se le dice claramente, diplomáticamente a todo el mundo, que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. ¿Qué podemos decir? Apreciado profesor, investigador en todo lo que tiene que ver la historia militar, porque son escaladas. Mira, por ahí gamelotes lo que hablan de guerra y de cosas así. Aquí está la Constitución. Nosotros necesitamos relacionarnos, respetar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y hoy con nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, materializando constitucionalmente el Estado social. ¿Qué podemos decir? Me disculpa que me enganché un poquito. No te preocupes, Constantín. Me emociono cuando darle a la audiencia ese tejido emocional porque así podemos comprender en profundidad ciertas líneas históricas que nos impactan y que a veces nos ponen a dudar sobre ciertos condicionamientos estratégicos que están siendo aplicados a nivel mundo, ¿no? La cosa mundo. Tenemos el mundo en conflicto, tenemos una diplomacia bajo estrés, tenemos unos poderes hegemónicos desesperados por el control energético, por el posicionamiento económico, por tratar de evitar que el mundo multipolar crezca, se fortalezca y ocupe el espacio natural en el concuerdo de las naciones. Lo viejo se niega a morir y lo nuevo está por nacer. Entonces hay una fricción, hay un choque, tanto generacional, tanto de las doctrinas, tanto de los discursos, tanto de los relatos, y que hay que colocarlo en una justa dimensión, en la dimensión política, en la dimensión económica, en la dimensión social, y sobre todo lo importante y lo estratégico es el ser humano. El ser humano constituye la razón de ser de todos los sistemas que están al servicio de las comunidades, que están al servicio de la protección social. Y nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada y sancionada y aceptada como parte de todo lo que significa el entramado para dirimir las controversias, gústele a quien le guste y a quien no le guste, es importante respetarla. Entonces, vamos por un proceso de adecuación de ciertas situaciones que nos han traído a pensar cosas que están fuera de lo que es nuestras líneas constitucionales. Hay que recordar que la Constitución nos protege en todos los niveles, cosa que no existió para finales de la década del siglo XX, cuando llega el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en elecciones libres y soberanas al poder político. De allí hay una transición para dejar y abandonar el camino del ostracismo y de la imposición a ultranza de ciertos conceptos económicos que habían lesionado no solamente el tejido económico venezolano, sino de toda América Latina. Fue una década muy difícil. Yo había mencionado el primer término del presidente Ronald Reagan, porque él es el culpable de haber estimulado la voracidad, sobre todo de las industrias petroleras, que de una u otra manera impusieron un modelo de control absoluto de la riqueza venezolana en esa década particular. Vemos que entonces para 1983 ocurre un evento económico extraordinario que fue el quiebre de nuestra industria petrolera con el famoso Viernes Negro, donde la devaluación pasó de una manera extraordinaria, de un control, vamos a decirlo, equilibrado, a algo que no podía sostenerse por la voracidad de la imposición del consenso de Washington para que Venezuela se convirtiera en proveedor seguro de la materia energética. Fíjate, eso es importante porque ¿qué es lo que hoy tenemos que tratar de ir eso es un antecedente. Claro, es el antecedente que nos llevó al 27 de febrero. Claro, es que me interesa eso porque fíjate, ¿qué es lo que está haciendo hoy nuestra presidenta Delcy? Mira, claro, el tema es que es abogada, viene a estudiar fuera y fuera de todo eso, técnicamente, las coordenadas, vamos a poner ahorita como los aviadores, las coordenadas de cómo aterrizar y cómo subir, automáticamente está creando los fondos para ir fortaleciendo las heridas
que nos deja las 1081 medidas coercitivas unilaterales. Correcto. Volver otra vez a la Constitución. Esto no es concha de ajo, vamos a hablarlo culturalmente. Esto es todo una visión para ir irrumpiendo ante todos esos antecedentes que estamos pendientes. Por eso es que tenía que salir referente informativo hoy. Correcto. ¿Por qué? Porque esto no es nada más conmemorar, es también ver el esfuerzo que está haciendo un gobierno con todas estas escaladas, con todas estas tensiones y lo que ocurre afuera hoy. Véase. Y vernos hoy que estamos en paz. Vernos hoy que estamos con la ley de amnistía, que ya el año pasado se venía liberando a personas que delinquieron. Porque esos que estaban allá, no es que estaban allá de vacaciones, no, ellos cometieron delitos. Y con todo y eso, el presidente Nicolás Maduro Moro fue impulsando una política de inclusión nuevamente de la sociedad, como lo está haciendo hoy nuestra presidenta. Yo quería irnos a una pausa, ¿te parece? Adelante. ¿O quería decir algo? No, adelante, vamos No, a la espérate pausa que y tú, regresamos concha, con fuerza. No, vamos a ir a una pausa. Volvemos, estamos activos, saludar por allá en esas rutas de la patria, a lo que para nosotros siempre es un compromiso, a nuestra audiencia, como siempre desde aquí, desde Referente Informativo, porque Referente es diferente. Omar, el doctor Omar Vargas, igualmente el profesor en Trabajo Social Wilder Vargas, equipo permanente, vamos para 11 años, Lugo. Así es. 11 años tiene esta vitrina estratégica de estudio que nació en una maestría en seguridad de la nación. Correcto. Y la gente desestimaba mucho esta ventana, porque es una ventana de honores. Y hoy que estamos simulando, estamos haciendo juegos estratégicos, vemos como un par dialéctico que viene de esos estudios a nivel internacional y lo que es las escaladas. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla de guerra. Y más uno que estudia, tú eres magíster en historia militar. O sea, toda una visión holística de entender qué es lo que estamos viendo hoy con el tema de las escaladas. Hoy puedes tú ver, pero ver realmente lo que hay aquí. Y te invitamos a que revises bien, no te dejes confundir. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está muy convulsionado y la energía es parte de todo esto, la inteligencia artificial y los activos, que está el petróleo, pero también los minerales. Y vemos hoy el esfuerzo que ha hecho un gobierno social de incorporar todos nuestros activos en función de ustedes. Porque para nosotros, y uno puja en esto constitucionalmente a lo que hacen nuestros decisores, porque es importante seguir coadyuvando todos en una Venezuela de unión nacional. Yo te invito a ver un video de nuestro comandante Chávez, que él sí vio y estudió perfectamente todos esos temas de lo que ocurrió en ese 27 de febrero. ¿Lo vemos? Correcto. Vamos a verlo, por favor, vamos a ver. Es una gran verdad, pero es solo un destello de la tragedia que aquí vivimos. Yo lo viví. Mire, a mí nunca se me olvida esto que ocurrió en esos días. El 27 de febrero de 1989, yo amanecí en Miraflores. Yo era mayor del ejército, como se sabe, y trabajaba en Miraflores, en el Palacio Blanco. Y yo amanecí allí ese lunes, pero amanecí con fiebre. Y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina, una enfermedad que le da más que todo a los niños, pero a mí me dio a los casi 40 años ya. Y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario. Es una enfermedad muy peligrosa en adultos, sobre todo en los niños no es tan peligrosa, en adultos se puede hasta morir alguien, y además es
altamente contagiosa. Y recuerdo que la secretaria de mi despacho, de mi oficina, además estaba embarazada y no le había dado lechina. Más peligroso aún. El general, que era mi jefe, no le había dado. Me dijo: ni te me acerques, que a mí no me ha dado. Vete para tu casa. Pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar. Yo volví, estuve fuera esos días, en casa, enfermo, y viendo a distancia el desastre. Y volví a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma, por la masacre, por la tragedia, por la impotencia, además, porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia, porque eso fue lo que ocurrió aquí. El pueblo venezolano. 1988. El pueblo padecía hambre, acaparamiento, especulación y una brutal represión que se expresa en la masacre del Amparo. En 1989 y llega Carlos Andrés Pérez a imponer las medidas que le ordenó el Fondo Monetario Internacional. Hace 33 años, aquí, en este lugar, comenzó todo. Ese día aumentaron el pasaje en un 100%. Nosotros, estudiantes universitarios que habitábamos en la zona y que utilizábamos el transporte para subir y bajar, nos encontramos con un alboroto en este terminal. Y con la experiencia que teníamos como movimiento organizado, tratamos de dirigir las protestas y llevamos al pueblo hacia trancar la autopista. Pero el pueblo nos rebasó y se prendió el candelero. Se prendió el candelero. ¿Qué podemos decir de esto, Lugo? Bueno, respeto. les comentaba que para 1983 vino la pérdida y el quiebre del comportamiento económico que supuestamente la gente, con ese famoso tabarato dame dos, con esa mentada Venezuela Saudita del primer periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya había forjado un mito de la riqueza eterna de una Venezuela poderosa que se sustentó precisamente en una renta petrolera extraordinaria. Hay que ver que para 1973 ocurre un quiebre geoestratégico militar muy importante. Venezuela, por eso es que hay que entender el relato en diferentes facetas, en diferentes dimensiones. En 1973, 73, ocurre la guerra del Yom Kippur. Y entonces los sauditas en represalia. Pero fíjate epistémicamente, guerra. Correcto. Ojo, no guerra. escalada. Claro, ocurre un evento particular, un quiebre sistémico del tejido geopolítico y estratégico que el momento histórico impuso por parte de las luchas hegemónicas por el mantenimiento de la influencia de los poderes. Teníamos un mundo bipolar, un mundo dividido en dos caras, el lado occidental capitalista versus el lado oriental comunista rojo, que era atacado por todos lados por parte del hegemón estadounidense y sus lacayos europeos.
los países latinoamericanos, por supuesto, dentro de esa esfera de influencia, exceptuando a Cuba en este momento histórico particular y a Nicaragua, que estaba pasando por un proceso de transformación de corte progresista, todos los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, se guiaban por lo que ordenaba el consenso de Washington. Entonces, ocurre ese quiebre, hubo un bloqueo extraordinario por parte de Arabia Saudita, no le dio combustible a los Estados Unidos se vino en pedazos. Fíjense que para 1974 ocurre el impeachment y la salida de un presidente estadounidense por corrupción, que fue Richard Nixon. Luego vienen 2 gobiernos sucesivos estadounidenses que no daban pie con pelota hasta que llega Ronald Reagan. Y por eso es que entro en la década del año de 1980 en adelante. Se instaura un pensamiento neoliberal de corte muy poderosamente capitalista y económico, que impone una nueva lectura para el ejercicio económico de los países latinoamericanos, y Venezuela no fue la excepción. Venezuela asume ese consenso de Washington como prácticamente una orden, pero ya venía el deterioro producto de ¿qué? Lamentablemente la corrupción desde el punto de vista del manejo de la cosa pública de forma írrita. No entendían los gobiernos de turno de ese entonces el impacto social remanente que estaba quedando desde el punto de vista negativo por creer todavía que pertenecíamos a ese club exclusivo económicamente creado desde el punto de vista de un sueño que gestó, en este caso, en el primer término, el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los gobiernos sucesivos de corte de derecha venezolano, que vino siendo el gobierno de Luis Herrera Campín, luego el de Jaime Lucinchi, posteriormente la llegada nuevamente del presidente en ese entonces Carlos Andrés Pérez II, le dio como un golpe de aire positivo y la gente pensó, bueno, vamos a recuperar lo que en el primer gobierno de Carlos Andrés sentimos que fue la riqueza y la abundancia económica, cosa que fue un craso error. Lo inmediatamente que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez fue reajustar la economía nacional a través de un concepto doctrinal denominado el Gran Viraje. Ese Gran Viraje trajo como consecuencia la generación de un paquete creado por unos tecnócratas muy bien formados en Harvard, muy bien formados en Oxford y en diferentes universidades de corte occidental, donde el neoliberalismo estaba en boga, y aplican un paquetazo neoliberal sin ver las consecuencias de la resiliencia que iba a gestarse sobre el pueblo venezolano. Se implementaron una gran cantidad de ajustes tanto en las tasas bancarias, se implementaron unos ajustes en el transporte público y en el combustible, y eso trajo como consecuencia que las personas cuando fueron a abrir el bolsito, la carterita, la billetera, no eran los mismos bolívares que podían contar para poder comprar el pan. La gente vivió bajo un estrés psicológico también impuesto por algunos centros de poder económico, tanto externos como internos, que decían o le sembraron al pueblo venezolano el estrés de que cómpralo ahorita porque mañana ya no lo vas a encontrar, y si lo consigue 10 veces más caro. Entonces se gestó un movimiento de acaparamiento por parte de los comerciantes, un movimiento por parte de la población general tratando de adquirir lo más que podían para tener una reserva de alimentación, y cuando nos vemos en un momento determinado y viene la ejecución del paquete neoliberal en pleno, encontramos una condición social de estrés tan extraordinaria que la gente se vio acorralada, desesperada, y buscó la salida natural, que fue la protesta popular. La protesta comenzó de forma pacífica. Sin embargo, la necesidad de alcanzar ciertos bienes, en este caso de insumos, alimentos, esto generó pues la apertura de la Santa María de forma írrita e ilegal. Eso trajo como consecuencia que la fuerza pública fue superada en su momento histórico, y el error garrafal que cometió en ese entonces la decisión política
de ese estado de gobernanza cuarto republicano fue haber implementado la Fuerza Armada Nacional, en ese caso Fuerzas Armadas de Venezuela, para contener la supuesta amenaza de una insurrección popular y la acallaron a punta de balazo. Eso trajo como consecuencia, valga la redundancia, una cantidad de muertos y heridos que, bueno, ya históricamente ya se han ido definiendo las cifras. El gobierno en ese entonces dio una cifra de casi 300, sabemos que fueron más de 1000 personas. La Comisión de la Verdad que se instauró hizo su trabajo también en la búsqueda de todos los actores y todos los desaparecidos y una cantidad de situaciones que lamentablemente el pueblo venezolano en su inocencia política, en su inocencia económica, tuvimos que vivir. Y ahí nosotros abrimos los ojos al mundo. Es importante entender que la revolución bolivariana llega es precisamente bajo el génesis, bajo el crisol, bajo la forja de ese fuego del 27 y 28 de febrero de 1989. Venezuela perdió la inocencia. Luego de allí empezaron a manifestarse las protestas ya mejor organizadas, con mayor porte. Llegamos al 4 de febrero del 92, al 27 de noviembre del año 92 y comenzó una reconstrucción para poder garantizar lo que constantemente en su programa nos muestra, que es el texto constitucional que nos rige y que debe permanecer como obra de arte, de la sinergia de la justicia social, del empoderamiento, de las verdades históricas basadas en un solo pensamiento doctrinal, que es el del padre del libertador Simón Bolívar. Él nos marcó el camino. Y hay un pensamiento muy sabio del libertador que dice: más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Entonces nosotros tenemos que entender procesos geopolíticos, entender, y yo insisto, Constantín, que es importante llevar el conocimiento de la geopolítica, el conocimiento de la geoestrategia militar, el conocimiento de la geoeconomía a los niveles más bajos de nuestro pueblo, para que puedan tener una base de comprensión sistémica adecuada y poder decir: oye, sí entiendo el por qué están pasando todos estos sucesos a nivel del mundo. Antes de irnos a la pausa, Lugo, a la audiencia, tanto joven como también madura, de edad madura, la cultura del venezolano es muy diferente a las políticas de shock. Eso son políticas de shock. Uno tiene que estudiar las economías, uno tiene que ir a los procesos económicos y vemos cómo esos gobiernos de la Cuarta República parece que no entendieron, y por eso es que hoy, porque esa reflexión es importante, Lugo, por eso es que habla Gamelote muchas veces por ahí de guerra. La guerra son enfoques que tienen todo unos elementos, unas tipologías. Y unas tipologías del que, oye, estamos estudiando ya nada más y nada menos el tema polimológico. Muy bueno el enfoque. Claro. Entonces, fíjate, para uno decir guerra. Aquí lo que hay son escaladas, hay tensiones y hay negociaciones que tiene que haber. Por eso es que hoy, Referente Informativo conversa, en ese momento habían tensiones, había un pueblo en la calle reclamando derechos. Y en esa política de shock, el venezolano, todos los que nos puedan ver, tiene una cultura que se identifica con la solidaridad, pero también por eso es que emergió esta constitución que tiene 26 años, que pusimos al comandante Chávez porque fue el que trajo. Él no trajo fusiles aquí, él trajo una constitución y lo decía: vamos a constituyente. Lo ha mantenido Nicolás Maduro Moros y Delcy estratégicamente gravita en función de los derechos sociales. Gracias. Necesito que tú, antes de irnos a la pausa, estamos gravitando hoy en una identidad cultural del venezolano hacia el Estado social. Claro, se mantiene. Decíselo al mundo, a los nuevos embajadores, mira, que están aquí. Yo creo que hoy tú tienes que ver un poco con todos esos temas estratégicos. El legado histórico nacional que ha sido cultivado y ha sido abonado con sangre, sudor y lágrimas por parte de nuestras ancestralidades. Nosotros venimos luchando contra los imperios no de ahorita, desde hace muchos años, por la imposición a ultranza de una colonización activa en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo que sea. Nosotros tenemos derecho a tener
nuestra identidad y respetando Claro. el concuerdo de las naciones, nosotros podemos dialogar con cualquier Estado, con cualquier gobierno, pero dentro de la esfera de la paz, nosotros no somos un pueblo que busca la guerra como violencia para dirimir las controversias a favor o en contra. No, nosotros hemos sido libertadores, fundadores de naciones, hemos llevado banderas a otros países, hemos llevado la solidaridad desde el punto de vista de lo social, de lo económico, de lo político, del concuerdo de las naciones. ¿Para qué? Para lograr mantener la estabilidad. Nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo ha entendido así y lo está ejecutando porque es un mandato de la Constitución. Y esta Constitución refrenda la protección, la justicia social y el empoderamiento del pueblo venezolano para resistir los embates de la violencia sistémica que por parte de ciertos escenarios muy bien acomodaticios para poder generar estrés en las poblaciones en el mundo, tratan de mantener. Fíjate que el presidente Dwight Eisenhower, ya finalizando en 1959 su mandato presidencial, dio una advertencia que hoy en día es como recordar la Carta de Jamaica, cuando él habló que el sistema corporativo de la industria militar mundial se iba a apoderar de los procesos políticos, de los procesos económicos y amenazar de una vez y con contundencia los procesos de la supervivencia del ser humano. Pero en ese momento Eisenhower, mira, claramente, fíjate, aquí no tenemos ningún libreto, gracias. Fíjate, importante eso, ¿por qué? Porque él veía ya el sistema mundo bélico. ¿Cómo podía parar eso? ¿Cómo podía parar eso? Y estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, él fue un gran líder militar, pero él se vio sobrepasado precisamente por ese comportamiento antisistema y antihumano. Y eso es lo que ha traído el deterioro del planeta Tierra en todos los niveles. Nosotros estamos matando a la Pachamama progresiva e indescriptiblemente con la contaminación ambiental, con la generación de los plásticos, con la contaminación química, con la contaminación sónica, la contaminación lumínica y con la contaminación de los metales pesados. ¿Y qué le vamos a dejar nosotros a nuestras generaciones que vienen? Yo me siento responsable. Yo me siento responsable y trato de evitar que eso continúe dentro del granito de arena que cada uno de los seres humanos en este planeta Tierra tenemos que aportar. Pero el sistema corporativo hoy en día que está impuesto en todas las esferas del mundo, en todas las esferas que están siendo mencionadas acá, agrede sistémicamente el comportamiento de la civilización humana y la está llevando a un rincón. Y ya después no vamos a poder retornar. El calentamiento global nos está advirtiendo. La vida, son los derechos humanos de los pueblos. Los derechos humanos están siendo vulnerados. Sí. Entonces, ¿por qué? Por la ambición de la ostentación y la riqueza desmedida y sin control y por poder mantener un status quo. No, es que volvemos a Eisenhower. Eisenhower lo manifestó. Él mismo, esa reflexión a lo interno. Así es. Y es gran reflexión que siempre hacía nuestro comandante Chávez y Nicolás también. No es casual todo el esfuerzo que tenemos hoy en salvar y mantener el equilibrio del planeta. Vamos a ir a una pausa. Volvemos otra vez, ¿vale? Fíjate, importante hoy hacer este tipo de reflexiones contigo, Lugo, porque en esos momentos la Venezuela se había convertido prácticamente en un campo de batalla hacia lo que eran los luchadores sociales porque los mataban. Hay que recordarlo también. Claro. Eso no es que iba con el respeto a los derechos humanos, tú estabas en contra de la Constitución del 61, en su momento, no, ahí no existía cárcel, ahí lo que había era persecución y muerte. Dispara primero y averigua después. Eso fue lo que vivimos aquí. Lo pueden decir claramente, con todo el respeto, nuestra dirigencia, en el caso del profesor Jorge Rodríguez
que es presidente de la Asamblea Nacional y nuestra presidenta encargada de lo que ellos vivieron, que es público y notorio, pues, que ni mentira del caso, así como Sotorroja y otros más, ¿sabes? Eso lo vivimos nosotros en ese momento. Aquí después que llegó nuestra Constitución, aquí todo se ha adecuado al respeto de los derechos humanos. Por más que pataleen algunos que creen que vulnerar una ley, empezar a hablar cosas que no pueden estar adecuadas en las leyes legales que existen para que exista un equilibrio, porque una cosa es el tema político, que tiene que haber siempre una oposición, con todo el respeto, pero otra cosa es una guerra sistemática. Por eso es lo que ha habido aquí, porque lo que buscan es eso, acabar con el Estado-Nación. Y con todo y eso, se ha, en cada hito histórico de nuestra revolución, porque quiero ir a los 90, pero quiero cerrar con ese tema para que quedemos claros, porque cada vez golpe de Estado contra nuestro comandante Chávez, golpe económico, porque hubo un paro ilógico que hubo ahí, todo ese tipo de cosas era dañar al Estado-Nación, ¿ah? Y hubo perdón, y hoy vuelve otra vez el perdón, así que no es que ahorita algo novísimo, no. Nosotros hemos tenido la calidad revolucionaria de abrir las grandes alamedas, pero ¿cuáles fueron nuestros heridos? Yo vi, y quiero felicitar a nuestra presidenta encargada, la doctora Decia, nuestra presidenta, que ha asumido un rol estratégico hoy para garantizar la paz, que lo digo por el cañón de enfrente, ¿vale? Entonces, ver cómo también se reunió con las víctimas nuestras, con las víctimas que no me gusta meterme en esos temas porque me da, ¿sabes? Da coraje. Da coraje, pero se tuvo que reunir también con las víctimas nuestras, los que originaron esa gente que está afuera también, esos embajadores del desastre, esos políticos, que ellos fueron los que originaron cambiando de la realidad de Venezuela para que ocurriera lo del 3, que condenamos lo que ocurrió el 3 de enero porque hemos hablado de la paz. Nosotros somos un pueblo de paz. Ahora, ¿qué ocurrió también en los 90, Hugo? Bueno, hay que dar un perfil dentro de esta dimensión sistémica que hemos manejado en este relato. El relato geoestratégico militar, el relato geoeconómico del momento. Vemos que se está fracturando el mundo bipolar. Sí. Llegamos a 1989 con la panacea de que cayó el muro de Berlín, que el mundo iba a ser un mundo lleno de demócratas. Fukuyama hablaba. Ajá, del fin de la historia, eso ya para los 90. Hablaba Fukuyama del fin de la historia, del comienzo de la nueva era, del capitalismo, como dijo alguien por ahí, el capitalismo popular, ¿no? Recordando cositas, no digo el nombre para no ser puntilloso en el punto, en la aseveración. Pero el capitalismo ni es popular, ni es de defensa de clases sociales, ni tampoco tiene encima lo que es el significado de lo que es justicia social. Sin embargo, el mundo se está quebrando. La Unión Soviética a partir de 1989, 90, 91, 92 y 93, fecha cuando desaparece el proyecto del progresismo del comunismo soviético, sí, y se abre pues un nuevo panorama para otras naciones que pertenecían a esa esfera de influencia. Se posiciona el hegemón como único poder unipolar. Hay que tener en cuenta eso. Tenemos a los Estados Unidos empoderados, ya con un enemigo para ellos, un enemigo vencido, empoderado, y tenemos a la gran potencia China que se mantenía en reserva, encerrada en sus conceptos, pero construyendo lo que hoy en día ha significado y significará, que es la primera potencia económica mundial del planeta Tierra. Y eso lo hizo muy bien estructurado, dejando que otros espacios geopolíticos se manifestaran. Vemos entonces que se genera un cambio sistémico en Venezuela. Hay una recomposición de fuerzas producto del año 92, hay unos nuevos liderazgos que han insurgido de esa gran cantidad de venezolanos y venezolanas que lucharon por la justicia social, lucharon por los derechos humanos, que incluso fueron perseguidos, hechos presos, desaparecidos, asesinados durante la década de los 60, 70 y 80 del siglo XX. Llegamos a la década de los 90 con una reconfiguración de fuerzas políticas extraordinarias hasta que llega el comandante Hugo Rafael Chávez. Pero ahí tenemos un video de Chávez. Vamos a ver el video de Chávez. Vamos a verlo. Hermano, vamos a ver el video de Chávez. ¿Quién está ahí?
Vamos a ver. La causa, el saqueo de la patria, la causa, el empobrecimiento del país, la causa, el incremento de la miseria, de la pobreza, producto del capitalismo, producto del consenso de Washington, producto del engaño de unos políticos que se convirtieron en traidores a su propia patria y que por ahí andan aspirando a volver a gobernar a Venezuela. Hay que decirle, más nunca volverán, pero más nunca. Estamos hoy, quiero recordarlo, en estas breves palabras de salutación a este acto de invocación, a este acto de oración, a este acto de encuentro, a este acto de sentimiento, este acto de conmemoración, este acto de fuerza popular. Quiero recordar que estamos comenzando el ciclo bicentenario. Este acto se enmarca dentro de una secuencia de eventos que marcan el inicio del ciclo bicentenario 2010-2030. Los 20 años que vienen serán de dura batalla, pero serán determinantes en la construcción del socialismo venezolano, del proyecto de Simón Bolívar. El ciclo bicentenario coincide, pues, o se inicia con la celebración de los 200 años del 19 de abril, de los 200 años del 5 de julio, el próximo 2011. Le pido a toda Venezuela, a todos los hombres y mujeres, trabajadores, estudiantes, campesinos, movimientos sociales, hombres, mujeres, a todos que nos llenemos de espíritu patrio desde ahora mismo, para que marchemos cada día. Ya el mes de febrero prácticamente termina, mañana 28. Comienza marzo, el día lunes, viene todo el mes de marzo, vendrán eventos muy importantes en marzo y viene abril. El 19 de abril habrá una gran jornada internacional en Caracas, la cumbre de la Alianza Bolivariana de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Dominica, San Vicente, Granadina, Antigua, Barbuda, cumbre de presidentes, cumbre de movimientos sociales. Vendrán muchas delegaciones de distintos países del mundo para el gran desfile cívico-militar del Bicentenario del 19 de abril. Vendrán presidentes, no solo para la jornada del 19 de abril, sino esos días previos, esos días posteriores. Vendrán dignatarios, representantes de pueblos, de partidos, de corrientes populares. Fíjate, esto me recuerda un poco, ahorita que estamos viendo, quiero agradecerle al equipo de referente informativo, me recuerda 2030, paz e inmortalidad de nuestro Padre Libertador, fecha bicentenaria también. Correcto. Tú estuviste con nosotros en varios hitos también, que hemos estudiado las batallas en el sur, en este sur con nuestro mariscal Antonio José de Sucre. Igualmente, cuando fue la batalla estratégica de Carabobo. ¿Qué podemos decir con todo este episteme? Porque hemos hablado, y en esos 90, en esos años, en todos estos años, está presente el Padre Bolívar. ¿Por qué traigo a colación una dimensión en relatos en diferentes momentos históricos y en lo más importante, traigo a colación fechas determinadas y determinantes para poder comprender que cuando tenemos dudas desde el punto de vista de los acontecimientos que se encuentran en pleno desarrollo, nosotros tenemos que buscar antecedentes históricos o antecedentes para manejar correctamente esas ideas, esos pensamientos y encarar esas fuerzas doctrinales y sobre todo estos relatos en su justa dimensión
que han venido sufriendo transformaciones a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Vemos entonces que a partir de 1970 en adelante del siglo pasado, la región comienza a sufrir un estrés comparativo desde el punto de vista del reposicionamiento de los poderes fácticos hegemónicos que imperaban en el planeta Tierra para esas fechas particulares. Vemos que todo eso ha ido trascendiendo, se han ido fracturando, han caído unos, han surgido otros. Venezuela se ha mantenido incólume frente a estas adversidades. Hemos logrado inclusive refundar la República para poder darle protección al pueblo venezolano y allende fronteras a todos los que hacen vida en nuestro territorio nacional, proteger nuestra soberanía y proteger nuestra forma de vivir. Sin embargo, no nos podemos separar del tejido sistémico económico que es el que regula el comportamiento en las comunidades de Estado y los estados de gobernanza, y sobre todo para que puedan entender los venezolanos y venezolanas qué es la economía hoy en día, y será a lo largo de muchas décadas por venir la sangre del sistema que pone en funcionamiento todos y cada uno de los elementos y de los factores que nos permiten sobrevivir dentro de este convulsionado momento histórico. Es importante entender que Venezuela es un productor nato y neto de hidrocarburos y es nuestra principal riqueza. Hemos estimulado también la industria periférica, sí, para poder diversificar nuestro modo de ingresos económicos, sujetos a una gran cantidad de medidas coercitivas unilaterales impuestas a lo largo de más de 20 años en contra de nuestro estado de gobernanza. Sin embargo, no nos podemos separar de ese tejido humano. Es como cercenar del cuerpo un brazo, una pierna, un tobillo, una oreja, un sentido. Entonces tenemos que volver a reposicionar nuestro sistema económico, que está fundamentado en una gran parte en nuestra riqueza mineral representada en nuestros hidrocarburos. Entonces, bienvenidos todos aquellos que quieran invertir en Venezuela, bienvenidos todas aquellas empresas que bajo las reglas de esta Constitución y de la novísima ley de hidrocarburos, que la han atacado, la han defenestrado. Eso pasó en los años 40 del siglo pasado con Medina Angarita, cuando trató de imponer la ley de hidrocarburos para darle protección a nuestro recurso mineral, y entonces le salieron con bloqueos y con cuestiones y con amenazas y con esto y lo otro. No viene de ahorita, pero dentro de todo hay que tener la matriz suficiente para poder comprender. Reitero, Bolívar nos lo dejó en uno de sus pensamientos más clarificantes. Más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, pueblo venezolano, tenemos que prepararnos, tenemos que salir a estudiar. Fíjate, me pasó una anécdota muy, me dice un joven venezolano, 16, 17 años, no, yo lo que voy a hacer es voy a salirme de la universidad. Se cuenta ahorita como estudiante de la Universidad Central en el área de ingeniería de hidrocarburos. Y entonces, jovencito el muchacho, pero entonces a los 3 primeros meses, y con esto voy a hacer cuento corto, no, yo mejor me voy a meter a youtuber o a influencer. Entonces yo le digo a él, mira, ven acá, jovencito, ¿cómo que influencer y youtuber? Y entonces, ¿quién va a sacar el petróleo de nuestro suelo patrio? ¿Quién va a llevar el factor económico desde el punto de vista de la riqueza petrolera? Necesitamos ingenieros en petróleo, necesitamos ingenieros químicos, necesitamos matemáticos, necesitamos físicos, necesitamos etcétera. Un youtuber o un influencer no nos va a sacar el petróleo y no nos va a derivar la petroquímica. Es importante entender eso. Pero fíjate, Edgar, eso es importante, pues nosotros tenemos, con la humildad del caso, somos para 11 años aquí. Y hay algo que en los estudios que uno hace, bueno, tú eres estudioso en los estudios de conflicto. Claro. Mi visión es el tema de simulación y juego, el tema de jugar, los juegos de guerra, pero en otras dimensiones hoy. Entonces, uno ve hoy cómo en los juegos que yo he tenido, la apreciación que Dios me ha dado, el tema de la capacidad del venezolano y la venezolana. Nosotros tenemos capacidad hoy y lo podemos comprobar con que venga ahorita, con esos influencers. Nosotros tenemos hoy capacidad para asumir cualquier reto. Claro. Capacidad formada,
capacidad hoy profesional. Tenemos hoy, con todos los que se han ido, nosotros tenemos ahorita una capacidad empresarial que ha subido. Son juegos que ya tengo, ya en estos 5 o 6 años que hemos estado dándole vida con el equipo, con Omar, con Wilder, con todo este tema, y va concatenado con eso, con la resiliencia que hoy tenemos que tener. Claro. Y la capacidad de hacer una comunicación estratégica. Yo no soy periodista, no me gusta. Lo que hago es una comunicación para darle vida a lo que es, como empezamos, a nuestra Constitución y a la defensa de la patria. Uno como abogado y como todos estos estudios que uno tiene, cada postdoctorado que uno tiene, es un reto más que uno tiene que ir construyendo en todos los 7 ámbitos que tiene hoy nuestra República. Por eso es que me gustó ese tema, porque es la resiliencia, es la capacidad que tiene hoy. Es así, y con esto Yo quería que tú nos dieras ese enfoque, claro, la capacidad, porque fíjate lo que tú le estás dando, una claridad son meridiana. nuestras generaciones por Claro, venir las claro. que tienen que estar claras en el objetivo primario, que es construir un país fortalecido desde el conocimiento, desde la educación, desde los poderes para manifestar las herramientas, la artesanía que es necesaria para llegar al concuerdo de un país sano, estable, económicamente pujante y económicamente estable. Estas generaciones que están ahorita se preocupan, sí están preocupadas, porque ven el futuro y ese futuro está marcado precisamente por la ruta del conocimiento, de la educación y de la capacitación. Fíjate, vamos a ir a una pausa, Edgar. Estamos hablando con el comandante en reserva activa, Edgar Lugo Pereira, que tiene estudios estratégicos en lo que es la apreciación del conflicto, se me ha olvidado, el tema igualmente diplomático, pero también lo que es la historia militar estratégica. No es decir, aquí hay una guerra, esos son gamelotes. Aquí hoy la Venezuela de hoy está en paz, en tranquilidad, y lo que estamos es en esa tensión internacional, que lo que se le pide es respeto en las relaciones comerciales, en las relaciones internacionales con todo el mundo, porque es una Venezuela de hoy que con Nicolás y con Delcy vamos a ir adelante, y en Unión Nacional vamos a garantizar el Estado social. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos, vale, volvemos. Yo quería cerrar este programa perfecto hoy. Quiero agradecerte a nivel de todo el público, porque los mensajes que nos llegan, como siempre, cada uno tiene un toque, cada uno tiene un detalle, y no podía faltar los hitos históricos, cómo se deben de tocar. Tú no eres historiador, pero estratégicamente en tu posgrado de nivel, da una visión estratégica de cómo hoy vemos un mundo que está impregnado por los intereses y está desarrollado hoy en ese multicentrismo que nadie lo puede parar, y por el contrario lo importante que es la Venezuela de paz, una Venezuela que hoy con Bolívar, porque es un Bolívar de todo, igual que para Estados Unidos está Lincoln, está Washington, nosotros lo respetamos, y más un gobierno desde Chávez con Nicolás y Delcy, que nosotros no nos metemos en sus temas políticos allá. No son como unos traidores que hay aquí, que andan por el mundo, que se meten en todas las políticas y roban y se meten allá para que le den recursos. Son unos ladrones, con el respeto de los ladrones muchas veces. ¿Por qué? Porque es un tema que hoy está en esta pugna, y lo decimos y lo identificamos al enemigo. Por eso es que hoy, dentro de esa claridad meridiana, está la ley de amnistía, que fue impulsada por nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, claro y preciso, y la Asamblea en mayoría discutió, discernió, y ahí tenemos a Delcy, ¿podemos verla? Claro. Para hoy darle vida a lo que empezamos con ese programa en el primer segmento, que es el 27 de febrero, el Caracazo 37 años, que se van a conmemorar, y estamos aquí hoy dándole vida a esos eventos,
Pero vamos a ver si hablando, conversando y dando su visión meridiana. Vamos a ver ese video. De la República Bolivariana de Venezuela, que como miembros de la comisión especial que llevó adelante todo el proceso para sancionar la ley de amnistía, para la reconciliación nacional, para la convivencia democrática y para la paz, llegan hoy al Palacio de Miraflores portando no un cúmulo de papeles, se los tengo que decir. Están ustedes portando el día de hoy esperanza para Venezuela. Saludo a los diputados de la oposición venezolana, así como a los diputados del chavismo, del bolivarianismo. No son caras nuevas. Hay muchos actores políticos de estos últimos 25 años y hay caras de jóvenes también, por quienes estamos actuando y garantizando el futuro, un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestras niñas. Ha sido un acto de grandeza, yo lo tengo que decir, de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Sé que venimos de momentos dramáticos para nuestra República. Venimos de un 3 de enero de 2026, que quedará registrado en la historia de nuestra patria como una agresión inédita por parte de una potencia nuclear a través de una agresión militar. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos y como venezolanas de bien. Y por eso, sinceramente, les digo que me alegra muchísimo tenerlos hoy acá, actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, porque refleja un proceso profundo de reflexión. Y no solamente me estoy refiriendo a la oposición venezolana, me estoy refiriendo a todos los actores políticos, a los sectores políticos de nuestro país que estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela, para mostrarle también al mundo de lo que somos capaces. Que como personas y como actores políticos estamos dando con esta ley. Fue el 30 de enero cuando fuimos a la apertura del año judicial que yo anuncié una ley de amnistía que comprendiera todo el proceso político desde 1999, con eventos violentos y otros eventos no tan violentos con fines políticos, pero que sabemos que muchas veces la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio y que esos crímenes de odio llevaron también a justificar agresiones externas contra Venezuela. Por eso creo que en 20 días ha demostrado una extraordinaria madurez política de todos quienes han participado, no solamente en el Parlamento venezolano, sino también a los integrantes del programa de convivencia democrática y paz, a quienes también... Fíjate, importante de esa reflexión, ¿no? Crímenes de odio. Fíjate, ya saben dónde está parada, ¿verdad? Claramente, ¿eh? Ellos son los culpables, esa gente que está por allá en el exterior, haciendo lobby, metiéndose a los diferentes partidos de todos los gobiernos, que donde ellos van, ¿eh? Roban, hacen y crean en una Venezuela que es mentira. Una Venezuela que lo que ha estado siempre es pendiente, mira, aquí está, de vivir en paz y un Estado social. Y no meterse en los líos políticos de ningún pueblo. Porque el pueblo es el que decide en definitiva su destino. ¿Qué podemos decir hoy, apreciado profesor, investigador, en todos estos temas que son estratégicos para la patria y para los que nos pueden estar viendo ahorita
en el canal multiplataforma. Es importante contextualizar, pueblo de Venezuela, que la fecha del 27 de febrero de 1989 marca un hito fundamental en la comprensión histórica por la defensa de los derechos humanos, de la justicia social y del empoderamiento de la sociedad venezolana en las diferentes facetas de los modos de producción, del acervo histórico y sobre todo de la participación protagónica dentro de todo lo que es el entramado de la política nacional. En 1989 no se contaba con una constitución de 1999 y hay que colocar esto en una justa balanza. En 1989 existió una constitución refrendada en el año 1961, escrita en un bufete en Nueva York, donde se protegía era a una clase determinada de ciudadanos venezolanos. Inclusive nuestros pueblos ancestrales no eran considerados como parte de ese entramado constitucional. Es con la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la transformación en profundidad del Estado republicano para pasar a convertirlo al Estado bolivariano, hoy presente y latiendo con fuerza en todas las formas posibles de su comprensión política, económica y social, que se logra incluir en una constitución novísima, de avanzada, progresista y con un concepto de justicia social tan extraordinario que yo creo que en el mundo no existe un texto constitucional como el que nosotros tenemos acá. Es importante entender que en el año de 1989 se fracturó ese tejido que se había convertido en un andamiaje colonial para la dominación de los pueblos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo. Ese andamiaje fracturado es el que están tratando de reconstruir a través de estos poderes hegemónicos fácticos para poder volver a doblegar la voluntad de los pueblos que requieren y mantienen su expectativa de garantizar que su voz sea escuchada en todos los terrenos de los gobiernos y de los foros internacionales y aguas adentro, dentro de las propias comunidades, para poder tener un equilibrio sistémico sano, productivo y que garantice la paz social y la integridad territorial de, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo latinoamericano y caribeño nos une tres aspectos fundamentales, que es la religión y sus diferentes concepciones, el idioma y sobre todo esa empatía latinoamericana y caribeña que nos hace únicos y especiales en el planeta Tierra. ¿Y por qué somos únicos y especiales? Porque somos la única ser humano que tiene en su ADN ese refrescamiento evolutivo superior a cualquier otro entorno geográfico del planeta Tierra. Nosotros trataremos de lograr mantener la paz, lograr mantener el diálogo, lograr mantener el concuerdo entre las sociedades, porque nos debemos a un solo parámetro conductual, que es el mantenimiento y preservación de todo el significado de la palabra paz. La paz nos va a entregar a todas y todos la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación y nos va a dar la tranquilidad necesaria para poder evolucionar en estos nuevos tiempos que se nos avecinan. Les recuerdo, tenemos que proteger el ambiente, tenemos que preservar nuestras especies naturales, tenemos que preservar nuestra fauna, nuestra flora, evitar caer en la tentación de contaminar por el simple hecho de contaminar. El hecho de que tengamos un asueto de carnaval y que estresemos los espacios naturales nos trae y nos lleva a una reflexión. Hay que cuidar nuestro ambiente, porque eso es lo que nosotros, las actuales generaciones, le vamos a legar al futuro de las próximas generaciones por venir. Y es importante entenderlo. Lo sucedido el 27 de febrero de 1999, que conmemoramos, pues ya vamos a conmemorar, es una enseñanza y un ejercicio de aprendizaje. Tenemos que ser mejor siempre tomando en consideración el acervo histórico para poder proyectarlo
al futuro de una mejor manera. No podemos retroceder. Lo que sucedió en 1989 en el Caracazo, y no solamente en Caracas, sino en muchas ciudades del interior del país, hay que recordarlo que eso fue un estallido multifuncional, sistémico y absolutamente regido por la necesidad de expresar y de decir, bueno, basta ya de tanto exabrupto cometido en contra del pueblo de Venezuela. Fue una enseñanza extraordinaria. Costó sangre, costó muerte, costó excesos desde el punto de vista del manejo de la cosa pública, costó dolor, costó infamia, etcétera. Sin embargo, el tiempo cura las heridas, el tiempo cubre con un manto de certeza, las verdades siempre terminan por surgir y estar claras, y en ese devenir histórico es fundamental, que es evitar que estos temas vuelvan a ocurrir. Nos traspolamos al 3 de enero del año 2026. Sí, lamentamos mucho que eso haya ocurrido, pero forma parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese estrés que nos ocasionó quizás va a ser superado con el tiempo. Eso ocurrió en 1902 con el bloqueo naval de las grandes potencias coloniales europeas contra Venezuela en el gobierno del entonces presidente Cipriano Castro, y ha ocurrido en diferentes eventualidades históricas en diferentes países del planeta. Vemos que hoy en día Ucrania, la Federación Rusa se encuentran sometidas bajo una operación militar especial para poder desnazificar un pensamiento social que iba en contra del concuerdo de la paz de esa región particular. Vemos que ha ocurrido incidentes extraordinarios que han estresado poblaciones enteras en el continente africano, naciones africanas que han nacido y han perecido precisamente bajo el fuego de la presión sistémica de situaciones particulares que han agredido la paz como un proceso para poder concretar y restituir el tejido de los pueblos y volverlos a hermanar en una sola fuerza. Vemos que han ocurrido incidentes históricamente en el siglo XX en América Latina, la caída y asesinato del presidente Allende en Chile en 1973, el golpe militar de Videla en 1976 en Argentina, que trajo una consecuencia del desmadre de una cantidad de ciudadanos que se fueron desaparecidos, asesinados, niños que fueron inclusive comercializados para poder satisfacer los más bajos e impíos deseos del poder. Vemos lo que ocurrió en Brasil, vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina y Caribe. Entonces Venezuela no es la excepción. No somos perfectos, pero podemos lograr mantener nuestra posición recalcitrante de defender a ultranza lo que es nuestro y lo que nos pertenece. ¿Quieren energía? Pues vengan, aquí está la energía. Páguenla como corresponde, que vengan las inversiones internacionales, que se restituya el equilibrio económico de la República Bolivariana de Venezuela para poder generar la riqueza necesaria para mantener precisamente los procesos sociales que nuestra Constitución de 1999 nos ha garantizado. Fíjate, Edgar, porque tenemos unos minutos ahí que es importante, a 37 años de el Caracazo y Guarenazo, porque es importante esto, la reflexión pareciera que fuera hoy, es la consolidación, como lo han hecho en 26 años, de nuestra Constitución. Así es. Es decir, el reforzamiento, y como lo hizo perfectamente nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en crear dos fondos. Uno, que es el tema salarial, y otro fondo especial, que es para los servicios públicos. Yo agregaría nuestras obras inconclusas, ya lo digo públicamente, el tema de puentes, de trenes, igualmente de túneles y de vías y de servicios que están ahí, y el tema del reforzamiento eléctrico, porque tenemos hoy, como yo lo dije, y yo quiero culminar, que tú nos des también una apreciación, hoy tenemos bastante material estratégico dentro de nuestras conciencias, pero también tenemos un recurso humano que puede ir con ese profesionalismo perfecto y con los recursos, porque nada uno puede tener sin los recursos,
uno puede ir solventando estas heridas, estas cicatrices que nos dejan en 10 años las medidas coercitivas unilaterales. Hay que superar... 37 años. Sí, Estamos hoy como... hay que superar de forma progresiva y con mucha resiliencia los dolores del pasado. Hay que reconstituir un tejido y refortalecer sobre todo nuestra idiosincrasia, nuestro gentilicio nacional, que fue lesionado adrede, a ultranza por grupos muy pequeños que manejaron el poder mediático, que manejaron el poder económico, que hicieron ver a la venezolanidad como una amenaza cuando es lo contrario a todos. Nosotros hemos sido un gentilicio, hemos tenido una idiosincrasia de receptividad, de aprecio, de equilibrio sistémico dentro de lo que es las sociedades latinoamericanas y caribeñas. ¿Cuántas comunidades de allende frontera no hacen vida diariamente con nosotros acá en nuestro país? Y aquí no existe la xenofobia o la persecución en contra de ninguno de esos particulares. Al contrario, Venezuela ha sido matriz, ha sido crisol, ha sido útero de la libertad gran americana y caribeña. Y no podemos ser menos que eso. Nos hemos casado con la libertad, nos hemos tenido que entender con la palabra más hermosa que es nuestra independencia. Esa palabra que nos permite tener responsabilidades en diferentes niveles. Para tener libertad hay que entender muy particularmente la independencia, ¿ok? Ya que la independencia genera responsabilidades para poder manejar la libertad que se nos ha otorgado, que a lo largo de más de 300 años que fuimos ocupados por un imperio colonial, podemos nosotros nos hemos soltado las cadenas, hemos roto las cadenas de esas opresiones, y eso se mantendrá por per se a lo largo de nuestra eternidad como Estado, como nación y como pueblo, y nuestro gentilicio pervivirá a lo largo de generaciones por venir. Eso es lo que hay que entender. Y más allá, la preservación del estado de paz. El estado de paz, el concuerdo, evitar el uso indiscriminado de la violencia, que otros poderes fácticos hegemónicos se les olvidó a lo largo de su histórico el volver al concuerdo del rescate del principio de la paz. Bueno, en algún momento lo lograrán entender. He dicho siempre y se lo he comentado a las personas que me han preguntado, ¿cómo podemos mantener el equilibrio de la paz? Sencillo, lo que Nicolás Maduro, nuestro presidente secuestrado, manifestó siempre después de que nuestro comandante supremo partió a la eternidad. Diálogo y concuerdo entre los múltiples diferentes facciones que se enfrentan por precisamente la ambición del poder. Hoy en día la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez ha logrado entenderlo precisamente, y gracias a ese entendimiento de ese legado histórico bolivariano es que hemos podido mantener en funcionamiento un estado de gobernanza, hemos mantenido el equilibrio del país bajo las presiones económicas producto de las mil y tantas medidas coercitivas unilaterales que nos han lesionado gravemente en todos los aspectos. Sin embargo, podremos levantar y remontar la cuesta para poder darle a nuestro pueblo venezolano la satisfacción del deber cumplido. Constantín. Bueno, mira, Edgar, de verdad que te agradezco en este programa perfecto, con los detalles que cada invitado le pone, y no son invitados. Estamos aquí dando una clase y quiero agradecerte a ti porque son esas fórmulas perfectas de encontrarnos en este camino con nuestra audiencia, y vemos a la vez retrotraer con los mensajes que nos llegan que estamos en el camino correcto, tenemos un gobierno que va en el camino correcto con la Constitución, y tenemos un Dios que nos lleva a todos. Por el día de hoy quiero agradecerte, Edgar, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, agradecerle a este Dios perfecto que nos acompaña, bendiciones a nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez y a todo el equipo que hoy está gravitando y dándole vida al Estado social. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.